que ir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia. Oye, ¿Qué me decías? que vamos tarde para la iglesia. Pero hoy había iglesia. Sí, hoy es miércoles. No. ¿Sabe que en la iglesia transmiten en vivo? Yo puedo ver el video cuando quiera. Mira, el partido está buenísimo y no me voy a perder el partido por ir a la iglesia. ¿Estás seguro? Claro que sí, está buenísimo, ¡vamos! Ten cuidado. El peligro de no congregarte. El peligro de no congregarte. Yo soy Aranza. Y Raciel, y esto es Generación Radical. La generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Bueno, familia, estamos en un nuevo episodio. Estamos muy contentos, como ya lo dijimos, el peligro de no congregarte. Pero surge una pregunta de cómo es que nació la iglesia. Y eso lo vamos a contestar en Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como del fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Wow, excelente. Ese versículo nos da a meditar muchas cosas. Si vemos desde el inicio, dice que estaban todos juntos, unánimes. Pero más adelante vamos a debatir sobre este versículo. Primeramente, vamos a hablar sobre un punto clave y digo que es el desenlace de nuestro capítulo de hoy. Creo que vamos a iniciar hablando sobre el diseño de Dios sobre nosotros. ¿Cuál es el diseño de Dios con respecto a este tema? ¿Es voluntad de Dios que nosotros estemos aislados, que nosotros caminemos solos, o sea, totalmente aislados de una realidad? ¿O es el diseño de Dios que nosotros siempre estemos juntos, en armonía, celebrando con hermanos? ¿Cuál es el diseño de Dios realmente con respecto a este tema? Bueno, antes de entrar bien a la Biblia, sé que a muchos también les gusta corroborar allá afuera con la ciencia. Y bueno, no es tanto la ciencia, pero hay estudios sociales que mencionan que el ser humano es un ser social, que necesita de otras personas, que necesita rodearse. Incluso, ahí vienen los experimentos, cuando encierran a una persona, no hay ruido, no hay nada, está sola, empezamos a enloquecer, si se puede decir así, empezamos a perder la noción del tiempo, la noción de estar cuerdo, empezamos a imaginar cosas. Bueno, yo he visto ese tipo de estudios. Entonces, claramente está comprobado que el ser humano necesita el contacto con otro ser humano. Pero bíblicamente también se ve. Claro que sí. ¿Y por qué al inicio hablamos sobre Hechos 2? En Hechos 2 hubo una de las primeras manifestaciones del Espíritu Santo más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Dice que en Hechos 2 sucedió cuando los primeros discípulos de Jesús fueron llenos y embestidos del Espíritu Santo. Después de la ascensión al cielo de Jesús, Jesús le deja una promesa a sus discípulos. ¿Cuál fue esa promesa? No se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo. Después que ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, fue que vimos que ellos salieron a predicar, que ellos ganaron almas, multitud de los 120, esos 120, los 5,000, los 10,000. O sea, vemos cómo sucedió algo en ese lugar que provocó que la presencia de Dios descendiera. Entonces podemos decir que este grupo de personas que estaban en el aposento alto, así se llamaba el lugar donde estaban todos congregados, el aposento alto, tomaron una decisión en su corazón y se pusieron tan de acuerdo que hizo que la presencia de Dios descendiera y los impactara a cada uno, que hasta el sol de hoy estuviéramos hablando de ese suceso que pasó en el Pentecostés. Entonces, quiero que meditemos en esa parte. De Hechos 2, como el pueblo de Dios, los primeros discípulos de Jesús, dispusieron en su corazón congregarse y acercarse todos juntos en un mismo espíritu, a clamar a Dios para que fuera derramado sobre ellos la presencia del Espíritu Santo. Sí, como dice, vamos a hacer énfasis en juntos, unánimes, o sea, juntos. Eran más de uno, 2, 3, 4. Obviamente dicen cuántos. Eran aproximadamente 120. Los que estaban en ese momento esperando la promesa de Dios. Entonces, generalmente a uno les cuesta trabajo ponernos de acuerdo en algo. Si vamos a una salida con los jóvenes, a veces nos ponemos como de que yo quiero ir a un café, yo quiero ir a una pizzería, yo quiero ir a un buffet. Y no nos ponemos de acuerdo, somos 30, 40 personas máximo. Y nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo para hacer algo. ¿Cómo estas 120 personas aproximadamente se pusieron de acuerdo para clamar a Dios, para buscar la presencia de Dios, estar ahí días y días, día y noche, esperando esa promesa?
¿Qué actitud tomaron esa persona para decidir en su corazón permanecer ahí juntos, unánimes, esperando la promesa de Dios? Pues claro, tenían un corazón dispuesto a pues recibir eso que les prometió el Señor. Y entonces tengo una pregunta. ¿Es un mandato de Dios o una opción ir a la iglesia? Si partimos desde el punto de vista bíblico, podemos observar que estas personas no lo hacían solamente por un mandato de Dios. O sea, estas personas que recibieron la promesa de parte de Dios no veían esperar del Espíritu Santo como una opción, sino lo veían como un mandamiento de parte del cielo. Porque sabían que si estos discípulos se dispersaban y salían a hacer cada quien lo que le interesara o que le incumbía, pues podemos decir que la presencia de Dios no iba a descender sobre ellos. O sea, la ordenanza era que permanecieran juntos, unánimes, en Jerusalén para que la presencia de Dios fuera derramada sobre cada uno de ellos. Entonces, desde el punto de vista bíblico, podemos ver que es importante que nosotros estemos congregados no como una opción, sino como un mandato de parte de Dios. Es importante discernir esas dos áreas. Verlo no como un mandato, o una opción, perdón, sino como un mandato de parte de Dios. Una ordenanza que Dios nos está diciendo que permanezcamos juntos y en armonía. Sí, yo siento que el Señor es perfecto y ha diseñado todo con cautela. O sea, Él ha pensado en todo. Incluso lo podemos ver en el cuerpo del ser humano. Todo tiene una función. Claro. Todo. Y si en la Biblia aparece la congregación, que debemos congregarnos, etcétera, que más adelante hablaremos de esos versículos, claramente es algo importante, no podemos pasarlo por alto. Por eso es muy importante mencionar que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y eso lo vemos en 1 Corintios 12:12. Ok, en lo que ella va buscando 1 Corintios 12:12, no sé si me puede ayudar buscando de Corintios 12:12. Ya la tenemos aquí. Somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios 12:12? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En otras palabras estamos diciendo, así como el cuerpo tiene muchos miembros, el brazo, la pierna, el rostro, la nariz, la boca, podemos decir que cada miembro necesita a otra parte del cuerpo para que en total sean un cuerpo entero. Digamos que la boca no le puede decir a un pie que no lo necesita, o un pie no le puede decir a un brazo que no lo necesita, porque juntos forman parte de un cuerpo. Así funciona nosotros en la fe. Tú no puedes decir que el otro hermano no nos hace falta, ni que el otro hermano no le hace falta a nosotros, porque todos juntos, unánimes en armonía, somos parte del cuerpo de Cristo. Tengo dos ejemplos, y uno es claramente las personas que han perdido uno de sus miembros. Pues la vida es un poco más difícil, ¿no? El agarrar un vaso, el poder caminar, el ahora tener que, por ejemplo, si no tienen las dos piernas, tener que buscar otro medio para poder transportarse. Claro que sí. Y otro ejemplo era que cuando alguien va de excursión, siempre hay el que lleva el agua, el que lleva la comida, el que lleva las casas de campaña, etcétera. Y al final todos juntan todo para poder pasar un buen tiempo. Así lo mismo, Dios, cuando estamos en la iglesia, nos equipa a cada uno de nosotros para poder hacer uso de nuestros dones y talentos para la edificación del cuerpo de Cristo, que ya lo mencionamos, somos cada uno de nosotros. Y el cuerpo sufre, como decías, el cuerpo sufre cuando falta uno de esos miembros. O sea, cuando una persona está carente de visión, tropieza, se cae, pues quizás le suceden cosas que si tuviera la visión, pues no carecería de esa cosa por la que está pasando. Entonces podemos decir que el cuerpo sufre cuando uno de esos miembros está aislado o no está pegado al cuerpo. De hecho, quiero contar esto. En la iglesia hacemos luego retiros donde pues todos vamos, o la mayoría vamos a servir. Entonces, como nos vamos gran parte de la iglesia a servir, pues la iglesia que queda los domingos para servir en el servicio normal de la iglesia, vaya la redundancia. En el reciente retiro que tuvimos, era como un caos porque decían, nos hace falta gente en el momento de intercesión, en el momento en la alabanza. Entonces ahí fue un claro ejemplo de la falta que hace, o más bien, la ayuda que nos damos los unos a los otros cuando estamos juntos. O sea, cuando falta alguien, es muy notorio que hace falta esa persona. Y también la importancia, y es bueno hacer el llamado a todo el que está en la iglesia y no forma parte del cuerpo de Cristo, que se una
a formar parte de ese cuerpo de Cristo, porque ninguno somos indispensables para servir a Dios. O sea, quizás un hermano se fueron el 70% del grupo de alabanza para el retiro. Se fue el 70% del grupo de intercesión para un retiro. Se fue el 70% de multimedia, producción, otro ministerio de la iglesia, del ministerio de maestros. O sea, quizás se diezmó por un momento todo el equipo de servicio de la iglesia. Pues si somos un equipo y todos formamos parte de ese equipo, todos debemos estar capacitados para asumir un rol de responsabilidad en este cuerpo de Cristo. Por eso es bueno todos formar parte de este cuerpo, como sirviendo todos, involucrándonos en las cosas del reino, porque es importante formar parte de este cuerpo. No somos imprescindibles, pero Dios nos usa a nosotros. Y bueno, amar a Cristo también es amar lo que Él ama. Y si Él nos ha dado un mandato de ir a la iglesia, claramente, por amor a Él, nosotros tenemos que obedecer. Claro que sí. A veces vemos la iglesia como un sitio donde las personas son imperfectas. Vemos a la iglesia donde las personas cometen muchos errores. Vemos la iglesia como un sitio de que las personas se equivocan y que realmente no están en un error. O sea, las personas se equivocan en la iglesia, las personas cometen errores, porque tenemos que estar claros que la iglesia no es un lugar de perfectos. Ninguno de los que estamos congregados en una iglesia somos perfectos. Por eso existen historias de personas que han ido por primera vez a una iglesia, y vamos a hablar más adelante sobre eso, de que han ido por primera vez a una iglesia y se han sentido lastimados y han dicho, yo no voy más a esa iglesia porque tal persona, tal hermanito me lastimó. Y la idea es que la gente se hace una imagen de que todo el que está en una iglesia, o todo el que está sirviendo, o todo el que forma parte del cuerpo de Cristo es perfecto, cuando no es así. Nosotros somos seres humanos con muchas imperfecciones, con muchas equivocaciones, somos personas que somos imperfectas. Pero ¿qué nos diferencia del mundo? Porque quizás tú me digas, si son imperfectas, ¿porque siguen yendo a la iglesia? ¿No te has dado esa pregunta? Que digas, pues si son imperfectos, igual que los que están afuera, ¿para qué siguen yendo a la iglesia? Pues la diferencia es que nosotros creemos en un Dios restaurador que nos perfecciona a nosotros. Entonces, nosotros creemos en la gracia y en la misericordia de Dios. ¿Qué significa eso? Te explico. A pesar de que reconocemos que somos imperfectos, de que tenemos errores, de que quizás no seamos suficientes, de que le fallamos a otro ser humano, pues reconocemos que no somos imperfectos y buscamos al único perfecto en medio de esa adversidad. La primera es reconocer que somos imperfectos. La segunda es tener claro que si estamos aquí es porque estamos buscando una perfección en Cristo. ¿Quién es Cristo? El único ser humano que estuvo aquí en la tierra, la única persona que caminó aquí en la tierra y fue perfecto en todo su camino. Por eso nosotros necesitamos estar ahí, porque necesitamos buscar al único perfecto. También recordemos que Él derramó su sangre por cada uno de los que estamos en la iglesia. Y va con lo que Él ya explicó. Claro. Sin embargo, queremos entrar a un segundo punto. Y es que cuando justo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente nos convertimos en hijos. Y una vez que somos hijos, pues queremos meditar para esta explicación con la parábola del hijo pródigo. Claro que sí. Una vez que usted viene a Cristo, ya muchos sabemos, otros no, si es primera vez que nos estás escuchando, quiero que sepas que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y reconoces que has fallado delante de Él y le pides perdón, pasas a ser heredero y coheredero del reino de Dios. O sea, las puertas de los cielos se abren a tu favor para que, no importando lo que tú hayas hecho en esta tierra, Dios te perdona y te da un acceso a la vida eterna. Entonces, está en reconocer primeramente, decíamos, después que reconocemos a Dios como nuestro único y suficiente Salvador, obtenemos esa vida eterna, pasamos a ser hijos de Dios, pero pasa algo. Y queríamos meditar en la parábola del hijo pródigo. Porque, bueno, antes de que entremos bien a la parábola, una vez que somos hijos, pues regresamos a casa, llegamos a la casa del Señor. Claro. Entonces, por eso, vamos a meditar sobre la parábola. ¿Qué cuenta esta parábola? Los que no saben lo que significa la palabra parábola significa historia. Entonces, es una historia. Esto sucedió en un lugar que se había un rey que tenía 2 hijos. Estos 2 hijos, pues los 2 trabajaban, ayudaban al papá, pero uno de sus hijos, cuenta la palabra de Dios, no es una historia sacada de cualquier libro inventada, solo cuenta la palabra de Dios. Dice que uno de sus hijos se cansó y le pidió a su padre, o sea, al rey, que le diera toda su heredad, o sea, todo lo que le pertenecía a él como hijo, que él se iba a ir y que ya no quería formar parte más
del palacio, no quería estar más en la casa de su padre, quería hacer su vida, quería cumplir su propio sueño, quería pues hacer su vida aislada del palacio. Y el papá le dijo, pues no pasa nada, hijo, yo te doy tu parte de la que te corresponde y tú te puedes ir, eres libre, no pasa nada. Y pues el muchacho se va, pasan años, el muchacho va desperdiciando, gastando en lujo, gastando en placeres de este mundo y se va alejando y llega un momento que cae en un estado tan deplorable que podemos ver y cuenta la palabra de Dios que este muchacho prefería comer algarrobas de los cerdos, o sea, comida para cerdos, porque llegó a caer en un estado de escasez tan grande que ya ni siquiera tenía vergüenza para regresar a casa de su padre nuevamente a pedir provisión. Y él mismo decía, ni siquiera los jornaleros de mi papá comen esto que yo estoy comiendo. Y yo en mi casa lo tenía todo. Paréntesis. Un hombre rico, millonario, magnate, todo lo que queramos decirle. Un hombre que no carecía de nada, que nunca en su vida había padecido necesidad porque estaba en la casa de su padre. Su padre era el rey. Entonces, este hombre nunca padeció necesidad. Vemos que salió de la casa de su padre y estaba pasando por el estado, como yo decía ahorita, más deplorable que existe o que pueda experimentar un ser humano. Deseando comer las algarrobas que comían los cerdos, porque no tenía ni siquiera para un pancito. Entonces, cuando meditamos en esta palabra, el Señor nos ministraba a nosotros que muchas veces nosotros somos ese hijo pródigo que teniendo todos los beneficios en casa de su padre, prefiere irse a las afueras del palacio, buscando y viviendo una vida que no fue la que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Si te pones en el papel de ese hijo que decidió alejarse, pues quizás nosotros hemos venido a Cristo y nos hemos disgustado y no hemos ido de la casa del Padre. Y pues no importando por qué razón nosotros no hayamos ido, queremos decirle que Dios te está esperando con los brazos abiertos nuevamente. No importa la razón por la cual te hayas ido de la casa de tu padre, Dios te está esperando. Y dato curioso, dice la parábola que este hombre, no importando lo avergonzado que estaba, no importando lo cansado que estaba, lo hambriento, lo mal vestido que estaba, lo mal que olía, no importando todas esas cosas, decidió regresar a casa del padre. ¿Y qué creen? Quizás el enemigo le hizo creer que su padre ya no lo iba a recibir, de que no era digno de que regresara porque gastó toda su herencia, porque llegó sucio, porque quizás manchó el nombre hasta de la familia. Imagínense un hombre que tenga el mismo apellido del rey y esté mendigando algarrobas de los cerdos para poder comer. ¿Cómo podríamos decir que hasta manchó la reputación de la familia? Pero ¿cómo podemos visualizar que Dios no nos mira con ojos de desprecio, sino que Dios nos mira con amor y nos espera que nosotros regresemos a casa? ¿Cuál fue la actitud del rey? ¿Cuál fue la actitud del padre? Dice que lo recibió, le dio un abrazo, le dio un beso, lo bañó, le dio vestidura nueva y le puso un anillo. Y le dijo, hijo mío, te estaba esperando, parafraseando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, así mismo pasa con cada uno de nosotros. A veces nos aislamos de la casa de nuestro padre, nos alejamos por la cuestión que haya sido, amada familia. Quizás un hermano te hirió, quizás un hermano te lastimó, quizás un hermano te faltó el respeto, te menospreciaron por tu forma de vestir, por tu forma de hablar, por tu forma, tu apariencia, por tus tatuajes, por tu corte de cabello, te menospreciaron, te aislaron. No importa por la situación que tú te hayas disgustado y te hayas ido de la casa de tu padre. Hoy Dios nuevamente nos utiliza a cada uno de nosotros para decirte que Dios te está esperando nuevamente con los brazos abiertos. Ese Padre, ese Rey, es Jesús. Y te está esperando con los brazos abiertos a que tú nuevamente vengas a la casa de tu Padre. Sí, quizás te da vergüenza regresar y sientes que serías una hipócrita si vas a la iglesia por la vida que estamos llevando, porque le estamos fallando. Pero no importa. Claro, no importa si le hemos fallado, lo importante es que volvamos a casa. Y bueno, yo había leído que muchas veces, o más bien, el personaje en la parábola del hijo pródigo, pues obviamente, como dice el hijo pródigo, el protagonista es el hijo que se va. Pero muy pocos hablan del hijo que se queda. El hijo que se queda al lado del padre, pero no tiene una relación con el papá. O sea, tiene todos los beneficios, todos los lujos, pero no conoce
qué piensa su papá, qué siente su papá. Claro. O sea, hay una distancia. Y también queremos hacerle un llamado a las personas que están en casa, en la casa de Dios, pero están lejos del Padre, que no están intentando acercarse, que no están intentando buscarlo, o que solo van por apariencia a la iglesia. O sea, podemos ir todos los domingos, todos los miércoles o los días que haya servicio en nuestras iglesias, pero solo vamos por aparentar algo y nuestro corazón está lejos de él. Entonces queremos también hacerle un llamado a la gente que se queda en casa, pero realmente no está en casa. O sea, su mente está en otro lugar. Porque es lo mismo como si nos hubiéramos ido, aunque estemos físicamente en casa. Por eso mismo, ¿qué vas a decir? Sí, que a veces no tenemos la expectativa y la dimensión de entender que a veces nosotros estamos cerca del Padre, no tener una relación con Él. No se concibe como este joven que estaba, pues sí, viviendo en la misma casa con el Padre, en el palacio, viviendo con el rey, no haya tenido una relación con el Padre. Por eso también queremos hacer 3 llamados. Y el primer llamado es a todos aquellos que nunca han estado en una iglesia. Como decía, muchas veces no vamos a la iglesia porque nos está gustando donde estamos viviendo, en este caso, la vida de pecado, la vida, o nosotros sentimos que somos malas personas y que no merecemos, o sea, no nos sentimos merecedores de ir a la casa de Dios. Pero, como ya mencioné, el Señor está esperándonos con brazos abiertos. ¿Por qué? Porque ya lo había mencionado Raciel, la iglesia no es un lugar que sea de puros santos. Es como un hospital. O sea, vamos personas que hemos sido lastimadas, que hemos sido dañadas de todas las formas que haya sido posible, físicamente, mentalmente, emocionalmente, pero hemos reconocido que necesitamos una ayuda mayor. Entonces, la iglesia es un lugar en el que vamos los lastimados, los enfermos, no somos perfectos. Lo importante es que va a estar el Señor con los brazos abiertos, dispuesto a restaurar nuestra vida, nuestro corazón y todos los aspectos que estén rotos en nuestra vida. Claro que sí, amada familia. No importando lo que hayas escuchado o te hayan contado de la iglesia, nosotros te invitamos por encima de todas esas ideas que tengas en tu mente o por encima de todos esos comentarios negativos que hayan quizás hablado acerca de la iglesia. Nosotros hoy te queremos hacer un llamado especial a ti que me estás escuchando, a ti que nos estás viendo y nunca has ido a una iglesia por cuestiones de falta de tiempo, por cuestiones de que no vas porque sientes que si vas a traicionar y vas a seguir viviendo una doble vida. O sea, no. Dios te está llamando. Date la oportunidad de conocer. Siempre decimos, date la oportunidad de conocer a Dios. Y en caso de que no tengas iglesia, porque obviamente este llamado es para los que no han ido a una iglesia, coméntanos o mándanos un mensaje en privado en nuestras redes sociales. Puede ser en Instagram o en TikTok o aquí en YouTube, en Facebook. Y nosotros haremos lo posible por mandarles darles la iglesia más cercana a su domicilio. Claro que sí, amada familia. Nos dejan en los comentarios y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y les mandamos la ubicación de un centro donde ustedes puedan congregarse, puedan conocer acerca de más de Dios. Tenemos células de crecimiento en toda la ciudad de México. Tenemos iglesias, pues digamos que en todo el mundo en nuestra red. Así que solamente mándanos un mensajito y nosotros nos ponemos en contacto contigo. ¿Va? El segundo llamado es para los que estuvieron en una iglesia, pero se fueron por alguna herida. Y es un punto delicado, porque ¿cómo tú le vuelves a decir a una persona que fue lastimada, que fue herida, que regrese a ese lugar donde estuvo lastimada y herida? Pues la única forma de hacerlo es con la dirección del Espíritu Santo y por mandato de Dios. Dios te pide nuevamente que regreses a la casa de Dios. ¿Cómo voy a regresar a un sitio que me maltrataron, un sitio que me hirieron, un sitio que me hicieron sentir mal? Déjame decirte, a Jesús lo maltrataron, a Jesús lo hirieron, a Jesús lo escupieron, a Jesús lo crucificaron injustamente. Y no obstante eso, Él no profesó ninguna palabra. No obstante eso, Él no se defendió. Prefirieron soltar a un ladrón como Barrabás y dejar que Barrabás fuera libre y crucificar a Jesús. Entonces, si crucificaron a la única persona perfecta en este mundo, ¿cómo a nosotros
no nos va a pasar de que nos molestemos con alguien. Nosotros que hoy estamos aquí, también quizás pasamos por eso. Quizás hablaron de nosotros, quizás pues otras personas fueran piedra de tropiezo. Pero si ponemos la vista en lo terrenal, quizás no nos podamos congregar nunca y nunca podamos volver a casa de nuestro padre. Si este hijo pródigo que se fue hubiera puesto la vista en la persona que le decía no eres digno de volver a casa de tu padre, jamás hubiera regresado. Por eso hoy, amada familia, te quiero hacer un llamado. No importa lo lastimado que hayas sido en la iglesia, vuelve a casa de tu padre. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, si tú tienes los ojos puestos en Jesús, no importa lo que te hayan hecho aquí en esta tierra, todo es temporal. Usted trate de salvar su alma, usted trate de perseguir lo eterno. Todo en esta tierra pasa. Recordemos que el ser humano nos puede fallar y es algo que me ha sonado mucho toda esta semana. El ser humano nos puede fallar, pero el único que no falla es el Señor. Y también quiero hacer un llamado porque si ha sido por una herida por la que se alejaron o nos alejamos, es momento de perdonar. Es momento de perdonar a las personas que nos hirieron, es momento de perdonar a la iglesia, o es el momento de perdonar incluso a los cristianos, porque puede que nos estén viendo personas que odian a los cristianos. ¿Por qué? Porque una persona las hirió y era cristiana. Claro, entonces es momento de perdonar, porque perdonar también es un mandato. Y es algo que nos va a beneficiar a nosotros, porque nuestro corazón guarda, nuestra mente guarda, y nos vamos amargando, vamos llenando nuestro corazón de esas heridas, microheridas que tal vez no se ven, pero están ahí y son las que más duelen. Entonces, pues los invito a que también perdonemos a los que nos hirieron. Bueno, yo he escuchado a gente que dice, ay no, yo que voy a ir a la iglesia si nada más es robadera de dinero, nada más hay puros hipócritas, nada más van y después los veo tomando, los veo en fiestas, fallando, ¿no? Pero pues es momento de perdonar y como él mencionó, hay que poner nuestra vista en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. No es justo, amada familia, de que pierdas tu salvación por una falta de perdón. No cargues con eso, eso no te pertenece. Amado, amada que me estás escuchando, eso no te pertenece. Dios no te creó con esa falta de perdón. Dios no te creó con esa ira en tu corazón. Dios te creó con un corazón sano. Dios te creó con un corazón libre de maldad, libre de odio, libre de arrogancia. Suéltate de ese peso de pecado. Está comprobado que las personas que hoy en día padecen del corazón, o la mayoría de las personas, no todas, de las personas que tienen enfermedades en su corazón, ha sido porque o tienen falta de perdón o en un pasado tuvieron falta de perdón. O sea, si tú tienes ira en tu corazón, si tienes falta de perdón, que no puedes ver a esa persona, eso es espiritual. Y ese problema espiritual se va a manifestar el día de mañana en un mundo físico a través de una enfermedad de su corazón. Y es lo que pasa. Si tienes el corazón ahí enfermito, si sientes ira, si sientes que no puede y detesta que te hablen de una iglesia, pues ve a la presencia de Dios. Ve a los pies de Jesús y que el Señor perdone, que el Señor te levante nuevamente y pídele que quieres conocerlo más a Él. Recuerda, no somos perfectos, pero buscamos una perfección en Él, que es el único perfecto. Fíjense que yo tengo un testimonio, literalmente esta situación. Bueno, yo nunca me alejé de la iglesia, pero sí alguien de la iglesia me hirió por comentarios que se hicieron. La verdad es que yo me lo tomé personal, obviamente me sentí mal y empecé a evitar a esta persona. Empecé a, pues no querer acercarme. O sea, pues sí, no, literalmente no podía ver a la persona. ¿Por qué? Porque me había lastimado y pues la verdad no podía verlo. Así sucede, es una realidad. Pero una vez le conté a mi mamá esa situación y ella me dijo justamente, pues hay que perdonar. Y me hizo hacer una oración y pues literalmente tuve que declarar de que, perdono a tal persona por esta situación. Obviamente, más bien, fue impresionante cómo en el momento que hice esa oración, todo el resentimiento, todo el enojo, todo ese peso de enojo, ¿no? Todo el peso que había, o sea, fue, en cuestión de segundos fue quitado, fui liberada, si se puede decir de o sea, porque de el eso. enemigo te hace creer de que nunca vas a poder hablar con esa persona, de que como esa persona ya te falló, nunca vas a tener la capacidad de perdonarla. O sea, ni siquiera te pone ese sentimiento de que ahí viene por ahí, no lo mires y no te acerques a él. Y es así lo que pasa, ¿no?
Sí, la verdad. Bueno, yo les estoy contando esto porque yo soy testigo de que hacer una oración y entregárselo realmente al Señor para perdonar, o sea, que lo estás haciendo de corazón, puedes ser liberado. Y es por tu bien. O sea, puede que no vayas a ver nunca más a la persona, Claro. pero pues tú quedas libre, quedas sano del corazón. El tercer llamado es los que van a la iglesia. Ok. Antes de que toquemos ese punto, algo que el Señor me estaba ministrando ahorita, si no somos capaces de perdonar a esta persona que tenemos al lado, ¿cómo vamos a ser capaces de entender de que Dios también nos puede perdonar a nosotros? O sea, si tú no eres capaz de perdonar a esa persona que está a tu lado por la cuestión que te haya hecho, ¿cómo vas a poder entender que Dios te puede perdonar a ti? Entonces, si tú no le otorgas un perdón vitalicio a esa persona, ¿cómo crees que Dios también te perdone a ti? Y ahora me estaba recordando de eso antes que toquemos este punto y creo que es importantísimo decir. ¿Te acuerdas del testimonio que te conté del pastor Brian Caro? Que le pasó que atropellaron a su hijo. ¿Te acuerdas, verdad? Este pastor, no era pastor, estaba en el mundo de la droga, estaba involucrado, atropellaron a su único hijo. Pues el muchacho se para, pues pide perdón, que aquí, que allá, pues nunca lo quiere perdonar. Mucha gente, como estaba en un ambiente de barrio, un ambiente mal involucrado, mucha gente se llegó a Brian y le decía, vamos a matar a la persona que mató a tu hijo, vamos a hacerla que la pase mal, vamos a vengarnos. Y él le dijo, no, no hay necesidad de hacer eso. Con solamente yo no perdonarlo, está bien. Pueden buscar en las redes sociales el testimonio del pastor Brian Caro y su hijo. Entonces decía, no me hace falta matar a esa persona, no me quiero vengar. Solamente con nunca en la vida otorgarle un perdón, yo me voy a sentir bien. Entonces pasó algo diferente. Brian llega a Cristo, Brian comienza a conocer de Dios, Dios lo empieza a usar en palabra, empieza a madurar espiritualmente, empieza a ministrar, a llenar escenarios con la presencia de Dios, empieza a sanar enfermos, se empieza a mover en un ambiente evangelístico. Y dice que llega un punto de que no podía operar o no podía seguir fluyendo en ese ambiente espiritual porque el Señor le estaba ministrando de que tenía que perdonar. Dice que él habla con su esposa y le dice, amor, ¿sabes qué? Me está pasando algo que siento que ya no estoy fluyendo como yo estaba fluyendo. Y el Señor me está llevando a perdonar a alguien, pero no sé a quién. Ya había pasado muchos años. Dice que se pone en orar y el Señor le ministra, tienen que perdonar a la persona que mató a tu hijo. Dice que él reacciona, le cae el 20, como dicen acá, y dice, pues, porque yo tendría que perdonar a esa persona que mató a mi hijo. Y dice que entró en un debate espiritual con Dios y él le decía, Señor, no lo voy a perdonar, no le voy a perdonar, ese señor me hirió, él atropelló a mi hijo, estaba distraído con su teléfono, atropelló a mi niño que estaba jugando en un deportivo, en un parque, se le cayó la pelota y se metió a la calle sin querer, pues una serie de ideas que venían a su mente y sus últimas palabras fueron, Señor, ese hombre que tú me pides que perdone, mató a mi hijo. ¿Sabes cuál fue la respuesta de parte de Dios? Al mío también me lo mataron y yo lo tuve que perdonar por amor a cada uno de nosotros. Dios entregó a su hijo unigénito por amor a cada uno de nosotros. Por amor a cada uno de nosotros. Entonces, si Dios fue capaz de perdonar a cada uno de nosotros, no importando que hiriéramos a Jesús, que lo maltratáramos, que lo escupiéramos, que lo difamáramos, que lo colgáramos en un madero, que derramaran su sangre por personas que ni lo merecían. ¿Por qué a veces no somos capaces de perdonar a esa persona que tenemos al lado? Y es difícil. Es difícil perdonar a alguien que realmente te hizo daño. Pero no te estoy llevando fuera de una realidad. Estoy de acuerdo contigo. Es difícil perdonar a alguien que realmente te hirió. Es difícil perdonar a alguien que te hizo daño en un pasado, que te hizo daño en un presente, que te lastimó realmente, que manchó tu testimonio, que habló mal de tu reputación. Es difícil, pero déjame decirte que hay alguien que también se entregó por amor a ti y perdonó. Que ninguno de nosotros éramos merecedores de ese perdón y aún así nos ofreció un perdón vitalicio. Que tomó una actitud ante cada uno de nosotros, que es una actitud diferente a la que nosotros tomamos. Nosotros tenemos nuestra naturaleza humana que me la hizo y me la va a pagar. Y ojo por ojo y diente por diente. Y vemos que Jesús es totalmente lo contrario. Y vemos que Jesús no vino a eliminar la ley, sino vino a perfeccionar esa ley. Diciendo, ok, ojo por ojo y diente por diente, no, vamos a perdonar.
vamos a empezar a ofrecer perdón vitalicio. Por eso es que vemos de que hoy nos cuesta a nosotros perdonar al que está a nuestro lado y no podemos entender que nosotros éramos más pecadores que esa persona y aún así Dios nos recibió. Entonces nos cuesta a nosotros, y qué bueno que Dios nos está ministrando eso, hablar de eso antes que toquemos otro punto. A veces nos cuesta perdonar a otra persona cuando nosotros éramos más pecadores que esa persona y aún así con todos esos errores, con todas esas cosas, Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a esa persona? No es que me hirió, no es que me lanzó agua y me mojó, no es que me aventó agua con el coche, me cerró la puerta del coche, se me cerró en una curva. ¿Cuántas veces tú también lo has hecho? ¿Cuántas veces tú también lo has lastimado? ¿Cuántas veces tú también has hecho esa cosa y aún así, siendo pecadores, aún así, digamos que fallándole a Dios, Dios te perdonó a ti también? Por eso hoy estamos haciendo un llamado, amada familia, que si tú te sentiste lastimado o quizás no quieras perdonar, Dios te está diciendo, perdona porque eso no viene de parte de mí. Hoy Dios te está diciendo, perdona, suelta esa carga. Pon todo tu yugo, toda tu carga, todas tus preocupaciones en mis manos porque yo tengo cuidado de cada una de ellas. No dejes que el enemigo te venza con esta mentira. Es una mentira de parte del enemigo, de que no puedes perdonar, de que no tienes la capacidad de mirar a los ojos nuevamente a esa persona. Sí puedes. Sí puedes. Si pones eso en la mano de Dios, Dios te va a dar la capacidad, Dios te va a dar la posibilidad de poder mirar a los ojos nuevamente a esa persona y pedirle y ofrecerle un perdón vitalicio. Y otra cosa que el Señor me sigue ministrando, ¿por qué le tengo que pedir perdón si esa persona no fue la que me hizo daño? Quisiera que tú también abordaras sobre ese tema. ¿Por qué yo tendría que pedirle perdón a alguien que no fui yo el que le hizo daño? Ah, ya le entendí a su pregunta. No, pues, como ya mencioné, el beneficio es para nosotros mismos. El perdón es un mandato por parte del Señor. Y es algo que va a beneficiar a nuestro corazón. Y es algo que nos va a liberar. A cada uno de nosotros nos va a liberar. ¿Por qué? Es duro, pero es una realidad que si no perdonamos, también hay consecuencias por parte del Señor. Hay consecuencias. Y no solo espirituales, sino también físicas. Lo que estabas mencionando de que la mayoría de enfermedades, sí, así, ¿no? La mayoría de enfermedades vienen por parte de una falta de perdón. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos la iniciativa. Y aquí voy a contar otro testimonio. Me acordé que apenas fue el Día del Padre. Entonces, nos ministraron acerca del Día del Padre, obviamente. Y yo me estaba recapacitando y dije, mi papá me había dicho un día antes, nadie celebra el Día del Papá. Entonces a mí me dejó reflexionando y dije, pues sí, o sea, ¿cuándo le hemos celebrado bien el Día del Papá a mi papá? Entonces, cuando me estaban ministrando acerca de la palabra, de que el padre es importante, que es la cabeza, que es el que da identidad, dije, yo podría pensar que mi papá es un padre ausente y yo podría no haberlo perdonado, pero en vez de recalcarle su error, en vez de llegar y decirle, ya te perdoné porque fuiste un padre ausente, etcétera, no. O sea, llegué y le dije, perdóname a mí porque yo he sido una hija ausente. Y a eso me refiero de que yo tampoco he hecho por buscarlo. Yo tampoco he intentado pasar tiempo con él, he sido detallista. Entonces, el yo acercarme y pedirle perdón fue muy restaurador porque eso incentivó a mi papá a también pedirme perdón. Y a la vez empezó a hacer una armonía diferente, o sea, empezamos a convivir más, ni siquiera podíamos abrazarnos por esa distancia que había, y como el simple hecho de pedir perdón, aunque a eso iba, él fue un padre ausente, pero yo no llegué y le dije, tú fuiste un padre ausente, yo me acerqué y le pedí perdón porque yo he sido una hija ausente, y eso motivó a que él también me pidiera perdón, y fue una restauración para ambos, algo que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que estaba en nuestros corazones. Yo podía decir, no, es que yo estoy bien, yo ya perdoné a todos, pero cuando nos ponemos a reflexionar, hay personas que nos hace falta perdonar, y las personas que nos hace falta perdonar son las que están más cerca de nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, son a los primeros que tenemos que perdonar, a nosotros mismos. A mí me hacía mucho énfasis porque
luego hacemos devocionales familiares y olvidamos que también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque por errores que hemos cometido, porque pues la persona que somos hoy en día es pues también consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Entonces muchas personas cargan con las decisiones que han tomado que ha sido negativa para su vida hoy en día, ¿no? Si no hubiera salido ese día, si no hubiera hecho tal cosa, tal vez yo estaría en un lugar mejor. Si yo hubiera tomado una mejor decisión, estaría en una mejor posición. Entonces también hay que perdonarnos a nosotros. Y aunque no hayan hecho daño, ¿o cómo era la pregunta? Aunque no nos hayan hecho... Aunque nosotros no hayamos sido la que haya herido o la persona que se haya sentido mal. Bueno, entonces quiero aterrizar esto con... Nosotros tenemos que ser aún más maduros. Ahorita que estamos recibiendo esta palabra de acercarnos y pedir perdón. Porque cuando nosotros nos acercamos y pedimos perdón, uno lo hacemos para que nosotros seamos liberados. Y si la otra persona recibe ese perdón, porque puede haber dos casos, o recibe ese perdón y los dos son restaurados, o no recibes ese perdón, pero tú ya hiciste lo que el Señor te está mandando a hacer, que es perdonar. Y como Él ha dicho, el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y si nos ha perdonado a nosotros, imagínense, le fallamos diario, hemos pensado en algo que no le agrada al Señor, hemos hecho algo, hemos dicho algo, todo el tiempo le fallamos. Y aún así, Él nos espera día y noche, como lo hemos dicho, en nuestra intimidad, para que volvamos a entregarle todo eso, reconozcamos que le fallamos, pero que seguimos buscando, que seguimos intentando ser su imagen y semejanza, que buscamos ser cada día pues semejantes a Él. Entonces, importante ver que o sea, se me quebranta el corazón en esta parte, porque muchas de esas personas que están afuera y fueron lastimadas por razones X o Y y tienen falta de perdón son futuros pastores, futuros líderes, futuros ministros, futuros levitas, gente que estaba adorando, gente que estaba sirviendo a Dios y por razones se alejaron. Y se me contrista el corazón, ¿no? Como el enemigo logró desenfocar a esa persona por una falta de perdón. Conozco un amigo que fue lastimado, que lo jugaron, perdió su matrimonio, por muchas cosas, ¿no? Y uno siente en su corazón como Dios te ministra a hablar sobre estos temas, porque Dios está anhelando sobre esa persona. O sea, no tendría problema yo con, digamos, se me sale la lágrima, ¿no? Pero no tendría problema yo con decir, seguirnos hablando sobre este tema, y estamos hablando sobre congregarse, ¿no? Y Dios nos ha puesto el sentir de seguir hablando sobre el perdón y no nos ha dejado cruzar de este punto, porque hay algo que Dios quiere ministrar al pueblo, a la audiencia que nos está escuchando. Muchos futuros pastores, futuros evangelistas, futuros ministros, maestros que me están escuchando y te aislaste de la iglesia por cuestiones X o Y, no importa lo que haya pasado. Regresa nuevamente a casa de tu padre. Regresa nuevamente a casa de tu padre. ¿Dónde quedó el amor por las almas? Ahorita me estaba ministrando el Señor. ¿Dónde quedó el amor por las almas? ¿Dónde quedó realmente el amor por esa persona que estaban afuera y no han regresado nuevamente? ¿Dónde quedó ese amor por esa persona? ¿Dónde quedó la empatía con esa persona? De que ya no se habla sobre eso. Ya nadie en una red social quiere hablar por aquellos que fueron lastimados. No, llega nuevo, ven. Pero ¿dónde están aquellos que tienen su corazón herido, de que fueron lastimados, de que fueron menospreciados? ¿Quién habla de esa persona? Qué bueno que el Señor nos haya ministrado para hablar sobre estas personas, que aún así siendo lastimados, que aún así fueron quizás menospreciados, despreciados. No importando la razón, Dios los sigue esperando. Dios te bendiga, amada familia. Dios te bendiga, tú me estás escuchando. Te digo nuevamente, por parte del Espíritu Santo y de parte de Dios, Dios te está esperando con los brazos abiertos nuevamente. No importa lo que hayas hecho, no importa por la situación que estás atravesando. Quizás te alejaste de Dios y te fue peor o mejor. No importa lo que estés atravesando. Dios te manda a acercarte. Dios te bendiga. Ahora sí podemos seguir con el otro. Regresa a casa. No, antes de eso quería también recordarnos a los que ya estamos en una iglesia, a los que estamos plantados, la importancia de ir y compartir el evangelio, porque todas las almas que están allá afuera, que han sido ganadas por el enemigo o que faltan por ganar para Cristo,
eso solo se puede si nosotros nos dejamos ser instrumentos para Él. Entonces recordemos que tenemos que ponernos en acción, lo que hablamos en el primer episodio, o sea, levantarnos y ser intencionales por buscar expandir el reino de Dios. Pero bueno, sigamos con el tema. Entonces, el tercer llamado es para todos aquellos que van a la iglesia. Es decir, todos los que estamos congregándonos actualmente, que vamos cada domingo, cada miércoles o cada día que sea el servicio de nuestra iglesia, tenemos que recordar que somos el cuerpo de Cristo, que somos representantes de Cristo, que somos representantes de Jesús, y tenemos que reflejarlo aún más con nuestros hermanos de la iglesia, no solo cuando vamos a la iglesia, sino estando fuera también. Claro que sí. Amada familia, yo digo que, y es confirmación, Cristo ya está a la puerta. Cristo ya está a la puerta, ya Cristo viene, ya pronto ya. Entonces, tú que estás en la iglesia, es tiempo de reflejar a Jesús en tu vida. Ya está bueno de que sigan llegando gente lastimada, de que sigan yéndose personas por razones X o Y nuevamente. Es tiempo de nosotros que estamos a Cristo, aquí en Cristo, tomar una posición diferente en nuestra vida y empezar a reflejar realmente a Jesús. No un Jesús que critica, no un Jesús que juzga, no un Jesús que ve por lo físico, no un Jesús que se interesa por el dinero, no un Jesús que se interesa por tu ofrenda, no un Jesús que se interesa por tu diezmo, sino a reflejar a Jesús que se interesa por tu alma y por el bienestar de tu corazón. Un Jesús que te da la mano a pesar de que tú vengas del lodo, a pesar de que tú vengas del caos, de un Jesús que te vuelve a recibir no importando cuántas veces te hayas ido, de un Jesús que te vuelve a perdonar no importando las veces que tú le hayas fallado, de un Jesús que te recibe con los brazos abiertos, te lava, te limpia, te purifica, te da nueva vestidura, te da una nueva herencia y te pone un anillo en el dedo. De ese Jesús es el que debemos nosotros reflejar hoy en día como cuerpo de Cristo. El Jesús que también lava los pies, el Jesús que perdona, que ama. Y por eso nosotros traemos unos tips, o bueno, no son tips, o los tips son del Señor, porque pues obviamente eso lo dice la Biblia, de qué es ser la iglesia. Porque recordemos que cada uno de nosotros somos la iglesia. No es un lugar, no es un edificio. Nosotros, cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y yo quisiera empezar a meditar sobre este punto, que es ¿qué es ser iglesia? En 1 Corintios 3:16. Mientras que ellos van buscando 1 Corintios 3:16, es tiempo de empezar a ser esa iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Somos templo de Dios. Es tiempo de que la iglesia empiece a caminar en santidad. Es tiempo de que la iglesia comience a andar limpia, pura, sin mancha, porque ya Cristo está a la puerta. Entonces, hay mucha gente que dice, ay, pero estoy escuchando de eso antes que nosotros naciéramos. ¿Qué edad tienes? 23. Yo tengo 22. Cuando vemos, podemos meditar que antes que nosotros naciéramos, ya estábamos viendo un mensaje de que Cristo iba a volver, de que Cristo va a volver. Y yo estoy convencido de que Cristo también está a la puerta, de que Cristo ya viene. Pero es tiempo de que la iglesia empiece a ser templo del Espíritu Santo y comience a andar en santidad, que la iglesia empiece a andar en obediencia, que la iglesia empiece a santificarse aún más. La Biblia dice, el que esté santo, santifíquese aún más. El que se crea que está sin mancha, que está limpio, límpiese aún más. Porque he aquí donde viene la hora, donde ya Dios está a la puerta. Es necesario que la iglesia sea como esas vírgenes prudentes y que no seamos insensatos. La iglesia, el cuerpo de Dios, el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros. Es tiempo de purificarnos, de pedirle a Dios, Señor, a sincerarnos con el Espíritu Santo y decirle, Señor, quiero ser más blanco que la nieve, quiero ser más transparente que el cristal, quiero ser transparente. Es tiempo de que ya la iglesia no se esté escondiendo y esté diciendo, voy a mostrar solamente esta parte de mí porque esta parte es la que está santa y la otra es la que está sucia. No, es tiempo ya de ver cara a cara a Dios, en el sentido de comenzarnos a ver transparente. Decíamos la otra vez, la presencia de Dios es como un espejo. ¿Por qué podríamos decir que la presencia de Dios es como un espejo? Porque cuando vamos a la presencia de Dios, son reflejadas
cada una de nuestras imperfecciones y cada una de nuestras virtudes. Cuando vamos a la presencia de Dios, Dios te dice, oh, hijo amado, estás haciendo esto, esto y esto y esto y esto. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis hay un mensaje a unas iglesias. Y lo primero que se dice en estos mensajes de esta iglesia, reconozco que eres buena en esto, esto y esto, pero tengo unas cuantas cosas en contra de ti. La presencia de Dios es ese espejo, amada familia. Que cuando vamos a la presencia de Dios, no está oculto nada. Podemos ver en la presencia de Dios que es un espejo. Así mismo como vemos todas nuestras virtudes, también vemos nuestras imperfecciones. Y por eso hay gente que tiene miedo a acercarse a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es como un espejo que revela todas nuestras imperfecciones. Entonces, es tiempo de modelar a Jesús. Es tiempo de ser templo del Espíritu Santo, templo de parte de Dios. Estamos haciendo un llamado, una exhortación. No sabemos cuándo Cristo viene. Cristo está a la puerta. Es lo que más claro y certero que podemos decir. Pero, ¿estás listo para irte con Jesús? Iglesia que me estás escuchando, ¿estás listo para realmente partir con el Señor? ¿Estás santificado? ¿Estás limpio tu corazón? ¿Estás santa tus vestiduras? Literalmente, la parte en la que quiero hacer énfasis del versículo es: el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por eso mismo nosotros tenemos que reflejarlo. Como él dice, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser un espejo limpio, tenemos que ser un aroma agradable para el Señor, que nuestra alabanza, que nuestra ofrenda día a día a Él sea agradable, que no tenga manchas, que no tenga olores raros. O sea, nosotros tenemos que buscar ser, como él dice, transparentes y ser congruentes con lo que estamos predicando allá afuera y lo que hacemos a solas. Porque recordemos que lo importante no es lo que ve la gente allá afuera. O sea, lo importante no es tener esa apariencia, porque tenemos que recordar que Dios es quien lo ve todo, que Él conoce nuestro corazón y conoce todo. A Él no podemos engañarlo. A Él no podemos engañarlo. Entonces, este llamado es para los que estamos en la iglesia, que tenemos que estar a cuentas con Él, que tenemos que estar purificándonos cada día y que tenemos que ser iglesia con todos nuestros hermanos en la iglesia. No podemos dejarnos de emociones y empezar a crear división, de irnos con otros y decirle, no, es que ella no la vi en tal lado. Más adelante vamos a hablar de versículos que vamos a profundizar más, pero es momento de que realmente seamos hermanos en fe, hermanos en Cristo. O sea, ¿cómo tú quieres a tu familia? Así te hayan hecho daño los de tu familia. Si necesitan apoyo, vamos y les ayudamos. Si necesitan dinero, vamos y les prestamos dinero, así no tengamos. Vemos la forma de sacar para prestarles. Así tenemos que ser con nuestros hermanos en la iglesia también. O sea, aunque veamos errores, aunque veamos X o Y razón, tenemos que estar firmes. Y más aún, nosotros reflejar lo que es Cristo. Y si estamos realmente teniendo nuestra intimidad, que es lo que hemos estado hablando con Él, si estamos pasando tiempo con Dios, tenemos que ser semejantes a Él. Cada día que pasemos tiempo con Él, vamos a ser más iguales a Él. Es lo que dice, ¿no? A mí me sorprende que ahorita en el trabajo toman mucho refresco y yo empecé a tomar agua y en cuestión de una semana ya todos estaban tomando agua. O sea, tenemos que tener claro que somos influencia en cualquier lugar en el que estemos y así las pequeñas acciones que hagamos, la gente lo nota. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de ser unos buenos representantes de Cristo, porque muchas veces nuestro testimonio es lo que hace que la gente quiera conocer quién es al Cristo al que le estamos sirviendo. Claro que sí, mira, yo recuerdo que cuando yo inicié los caminos del Señor, yo estaba viviendo una doble vida. Me gustaba estar en la iglesia, pero también me gustaba estar en el mundo. Y un pastor me decía, es tiempo de que tu leña empiece a arder por Dios. Y que ese humo, ese incienso que salga de tu leña, sea grato ante la presencia de Dios. Si nosotros hoy estamos aquí es porque esa pasión por Dios la tenemos. Quizás el sueño de nosotros no es que el mundo nos conozca por lo que somos, sino que el mundo conozca el Dios que nosotros le creemos. Entonces, eso nunca se me va a olvidar en la vida. Pastor llamado Víctor me decía, está sirviendo en Estados Unidos y me decía, cuando yo tenía unos 18, 19 años, fue mi primer pastor, me decía, es tiempo de que andemos en santidad y que desde donde estamos comencemos a reflejar a Cristo, que nuestra leña empiece a arder y que no solamente arde esa leña,
sino que cuando arda ese incienso que suba, ese humo que suba, agrade a la presencia de Dios. A veces nosotros estamos a un lado y huele feo y lo primero que hacemos es, uy, huele feo. O sea, no puedo estar mucho tiempo en este lugar. ¿A quién, vamos a ser sinceros, a quién le gusta estar en un lugar donde todo alrededor huele feo? Nadie. Entonces, imagínense cuando usted está en la presencia de Dios y usted está sumergido en la presencia de Dios, usted está en pecado, usted no quiere llevar una vida en santidad, en obediencia. ¿Cómo sube ese incienso a la presencia de Dios? ¿Cree que Dios recibe esa oración? Sabiendo que estás haciendo la cosa mal y aún así no quieres hacer la cosa bien. No es que no sepas, sino es que sabes, tienes el conocimiento y aún así no lo quieres hacer bien. Entonces, para pasar al otro paso, es tiempo de que tu leña empiece a arder. Y no solamente que arde esa leña, sino que ese incienso, ese humo que desprende tu leña, de que desprende ese altar, sea grato ante la presencia de Dios. Que sea como un perfume que esté perfumando los pies de Jesús. Sí, pasamos al siguiente versículo, que es Hechos 4:32. Y dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Eso es Hechos 4:32, ¿verdad? Uh-huh. Todas las cosas en común. Yo vi un video y decía, 50,000 personas se ponen de acuerdo en un estadio para hacer una ola y nosotros que somos 4 no nos ponemos de acuerdo para hacer una salida. Y pues así lastimosamente nos pasa, amada familia. Una del misterio que fue lo que desencadenó que la presencia de Dios se derramara en el aposento alto el día del Pentecostés fue que tenían todas las cosas en común. Estaban de acuerdo en todo, señores. Vamos a ponernos de acuerdo en las cosas de Dios, Iglesia de Cristo. Vamos a ponernos de acuerdo. No menosprecies el consejo de tu hermano, no menosprecies el consejo de tu hermana. Vamos a tratar de llenar un acuerdo, ¿ok? Tú dices que se va a ver mejor blanco, yo digo que se va a ver mejor negro, pues vamos a poner blanco y negro, vamos a orar a Dios para que Dios revele cuál es el color que quiere. O sea, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a quitar esa rivalidad en el cuerpo de Cristo, de que quién toca mejor un instrumento, de que quién adora mejor a Dios, de que quién llega con la mejor vestimenta, de que qué ministerio está mejor uniformado. Vamos a quitar esa rivalidad. La iglesia no es un sitio para andar en rivalidad, amado hermano que me está escuchando. La iglesia es un sitio para que todos estemos en común. Yo no puedo tocar ese escoba porque yo soy de la alabanza y los hermanos del ministerio de limpieza son los únicos que tienen que limpiar. No derribe ese argumento. Usted sirve en cualquier ministerio de la iglesia. Usted está para servir a Dios. Usted puede servir a Dios con un escoba, usted puede servir a Dios lavando baños, usted puede servir a Dios cantando, usted puede servir a Dios en multimedia, usted puede sirviendo a Dios, recibiendo a los hermanos, atendiendo niños. O sea, vamos a quitar esa rivalidad y vamos a empezar a vernos como una familia. Nosotros preguntábamos a alguien, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Te acuerdas? Cuando preguntábamos, ¿qué es la iglesia para ti? Y decíamos, esa persona nos decía, la iglesia es mi familia. Una familia dividida no es buen síntoma de alegría en esa familia. La misma Biblia registra que un reino dividido entre sí mismo no prosperará. Un reino dividido entre ellos mismos no prospera. Es necesario que un ejército esté confiando uno en el otro, esté junto uno con otro, porque si no se debilitan las líneas de combate. La iglesia necesita en estos tiempos de que tengan todas las cosas en común como lo tenía esa primera iglesia. Esa primera, ¿cómo decimos? ¿Cómo hubo tanto avivamiento en el libro de los Hechos? Pues señores, vamos a ser claros, esta iglesia tenía todo en común. Si queremos ver un avivamiento en cada una de nuestras iglesias, es el momento de que cada uno de nosotros hagamos la diferencia y empecemos a levantarnos a proclamar eso. Tenemos que estar todos en común. Ahí está la respuesta si queremos un avivamiento en nuestra iglesia. Todos tenemos que estar en común. Con uno que no esté en sintonía, ya chamuscó el asunto. Claro que necesitamos estar todos en común para que el Espíritu Santo descienda en nosotros. Claro que la presencia está del Señor, pero se glorifica más cuando todos estamos unidos, porque también he visto que, y obviamente nosotros estamos exhortando desde el amor, que muchas veces nos glorificamos a nosotros mismos cuando tenemos dones. Muchas veces queremos
poner un don en más alto y otro en más bajo. Y no, todos los dones que nos da el Señor, todos los talentos que nos da el Señor son únicos, son especiales y son o tienen la misma importancia todos. ¿Por qué? Porque es la edificación del cuerpo de Cristo. No, como Él dice, los que están en la alabanza y los que hacen la limpieza tienen el mismo nivel, no podemos vernos unos más arriba por otros. Y muchas veces pasa, no digo que en nuestra iglesia, pero puede pasar y es momento de que nosotros estemos alerta. También estábamos meditando en que todo esto va en que tenemos que estar juntos en comunión. Y si estamos separados, muchas veces queremos aislarnos y hablábamos de que así el enemigo opera, quiere alejar a una de las ovejitas del rebaño para poder atraparla, para que no tenga salida, para que no pueda alcanzar a toda la manada, si se puede decir así, si lo trasladamos a los animales. Lo que hace el enemigo es apartarnos. Entonces nosotros tenemos que estar... ¿Saben qué me acordé? De los pingüinos. Estaba viendo un video de que los pingüinos cuando están en pareja y tienen a su huevito, el papá, creo que la mamá lo pasa al papá, y lo que hacen los papás para que la mamá vaya a nutrirse al mar y agarrar pescaditos para después que ya haya nacido el huevo o el nuevo pingüinito, le pueda dar de comer. Lo que hacen los papás, como hay mucho frío, justo es una temporada en la que hace aún más frío, estando allá, todos los pingüinitos se juntan y se quedan así hechos bolita, como 2 meses. No comen, lo único que hacen es protegerse unos con los otros, pegados. O sea, con el cuerpo del otro se están generando calor, se están protegiendo. Así es como tenemos que ser nosotros, tenemos que estar unidos. Y estando unidos es que ahí es donde entra la fuerza, ahí donde se glorifica el Señor. Y ahora que habla sobre los pingüinitos, un ejemplo de los pingüinitos. ¿Qué pasa cuando hacemos nosotros también carnita asada? Vamos a hacer una carnita asada a la parrilla. Si ponemos un solo carboncito y lo prendemos, el carboncito prende, comienza a quemar esa carne, comienza a cocinar esa carne, pero pasa algo, que como ese carboncito está solo, se consume y se apaga. Entonces es tiempo de que los carbones se junten y empiecen a arder, por Dios. Por eso, amada iglesia, no veamos la casa de Dios como un sitio de competencia. Es tiempo ya de que nos unamos y tengamos estos mismos valores que tenía la primera iglesia. ¿Cuáles eran esos valores? Tenían todas las cosas en común. Uno de esos. Segundo, creo que es Gálatas, ¿no? De hecho, el primero es que debemos estar en santidad. Tenemos que reflejar el Espíritu Santo. Ajá. El segundo es lo que estabas diciendo. Todas las cosas en común. Buscar ser la edificación del cuerpo de Cristo. Ofrecer nuestro servicio a todos nuestros hermanos por igual. Y ahora queremos meditar en Gálatas 6. Desde el versículo 1. Presta atención, escucha bien lo que dice este versículo. Y ya casi estamos cerrando, ya falta poco. Pero pídele a Dios que te dé discernimiento y que abra tus oídos espirituales para que puedas entender este versículo. Lo que dice Gálatas 6 del 1 al 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que está enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y un paréntesis aquí en esta cita. Es tiempo de que la iglesia comience a hacer el bien. Es tiempo de que no, digamos, devolver, si este me hizo bien, yo también voy a hacer bien. Si este me hizo mal, yo también le voy a hacer mal. No. Es tiempo de que la iglesia empiece a hacer el bien.
Sí, el tiempo. este versículo toca varios puntos y vamos a empezar a desmenuzarlo. Ajá. Primeramente, habla de que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que son espirituales, o sea, todos nosotros que estamos en la iglesia, tenemos que restaurarnos con el espíritu de mansedumbre. Es decir, si vemos a un hermano que está cometiendo un error, que está yendo en contra de lo que dice el Señor, en vez de alertarnos y empezar a gritarlo por todo el mundo, Ir divulgándolo. ir divulgando, Ajá. hay que acercarnos con mansedumbre, hay que acercarnos con amor y decirle, oye, estás haciendo mal, pero con amor para restaurarle y que se dé cuenta de que está haciendo mal. Muchas veces damos la espalda a nuestros hermanos y empezamos a hablar a las espaldas. Y eso es hipocresía, o sea, es algo que está mal. Nosotros como hermanos tenemos que apoyarnos y aún más animarnos los unos a los otros. ¿Cómo podemos entender la magnitud de esa manera de exhortar desde el amor cuando nosotros somos los que fallamos y demandamos eso? ¿Cómo te sintieras tú si fueras tú mismo la persona que estuviera atravesando por esa situación que está atravesando tu hermano? Si fuera tú el que está pasando por una situación de escasez, ¿cómo quisiera que tus hermanos manejaran esa situación? Si fuera tú el que estuviera pasando por una situación de adversidad en tu vida, ¿cómo tú quisieras que tus hermanos manejaran esa situación? Pues así mismo como tú quisieras que la manejaran contigo, pues manéjala tú también con nosotros. Así mismo como tú quieres que te traten a ti, trata a las demás personas. Así mismo como tú quieres que te atiendan a ti, atiende a las demás personas. Así mismo como tú quieres que sean prudentes, que exhorten, que manejen en tus cosas personales desde el punto de vista de la sabiduría y del entendimiento de Dios, que sepan las cosas para orar y no para divulgarlo más adelante, pues así también manéjalo tú. Cuando te enteres de algo, ora, ayuna, busca a Dios y empieza a ver estas cosas como no motivo para divulgarlo, sino motivo para ponerlo en oración. También tenemos que ayudarnos los unos a los otros con nuestras cargas. Muchas veces estamos cargados, nuestros hermanos están cargados y nosotros tenemos que ser ese apoyo, porque no van a encontrar un mejor consejo que en los hermanos en Cristo. O sea, imagínense que salgamos a pedir un consejo con amigos del mundo. ¿Qué nos van a ofrecer? Nos van a ofrecer, pues véngate tú también, haz lo mismo, etcétera. No, tenemos que tener la confianza y la seguridad de que los que estamos en la iglesia vamos a recibir un buen consejo. O sea, también hay dos partes aquí. Uno, que nosotros tengamos la confianza de acercarnos a alguien a la iglesia y también que tengamos la sabiduría para que si alguien se nos acerca, no responder con nuestra carne, sino con lo que diría la palabra de Dios. Pues, mira, yo medito en algo y es testimonio. Alguien me decía una vez, un líder me decía una vez a mí, si Dios te está equipando y te está preparando para que tú des consejo, ¿cuál es la actitud que tú tienes que tomar ante ese problema? Viene una persona y se acercaba a ti, era de que decía, hermano, estoy pasando por una situación difícil, pues mi esposo no se quiere acercar a Dios y mi esposo esto, lo otro. Pues yo, de la posición del consejo, yo decía, pues, hermana, es que él es así, tienen que tomarlo en cuenta, de que es muy difícil que cambie, de que la situación no le ayuda. Entonces, esos somos los consejos que realmente debemos dar cuando realmente tenemos que tomar la decisión y dice, ok, tú vienes con el problema, tú vienes con la adversidad, pues, ¿qué aconsejaría Jesús en mi lado? ¿Qué aconsejaría Jesús si fuera la persona a la que tú le estuvieras dando un consejo? Pues, ok, hermana, vamos a orar, vamos a clamar a Dios y vamos a pedirle una dirección divina a Dios para que nos ayude a poder discernir qué es lo que está pasando. Gente que viene llegando, hermano, llorando, que la situación está mala, y viene a hablarlo conmigo y yo de que también de que, es que si está mala mi hermana, yo te entiendo y me pongo a llorar contigo. No, la idea es que empecemos a dar consejos, empezamos a ayudar a mi hermano como Jesús lo haría. Y no solo, ahorita me viene a la mente, no solo con los hermanos de la iglesia, sino si alguien, un amigo de la escuela, claro, un amigo que no se congrega, un amigo que está lejos de Dios, si se nos acerca, nosotros no tenemos que tener temor de compartirle la palabra, porque sabemos que son los mejores consejos. A mí me ha pasado y es algo que trabajé. En su momento, yo me avergonzaba por dar una palabra de Dios. Es algo que está mal, pero, y muchas veces pasa, o sea,
nosotros vamos de la iglesia, se nos acerca un amigo de la escuela que no conoce de Dios y en vez de darle un buen consejo, lo que hacemos es todo lo contrario. Y eso Claro. estaba mal. Tenemos que tener la certeza y la fe de que el mejor consejo que podemos dar es el que está algo- alineado a la voluntad de Dios, el que sale de la palabra de Dios. Alguien, y ya antes de salir de este puntito, alguien me decía el otro día, acércate y me decía, hola amigo, ¿cómo estás? Tú no eres mexicano. Le digo, no, yo soy cubano. Y me dice, oye, quería hacerte una pregunta. Yo le decía, cuéntame, dime. Yo creo que ya te platiqué. Me decía, oye, ¿sabes qué? Que me quiero introducir al mundo de la santería, quiero introducirme al mundo de la brujería. Y eso, y quiero saber, porque han hablado de algunos santos, y entonces como tú eres cubano, yo quiero que tú me digas realmente si es verdad, si te cumplen esas cosas que te prometen, cómo es la realidad de la santería y la brujería. Para los que no conocen, en Cuba hay mucha santería y brujería, pero dice, mientras que más sobreabundó el pecado, más abundó la gracia de Dios. Entonces, Cuba, a pesar de que hay un alto índice de brujería y hechicería y lo cancelamos en el nombre de eso queda inoperante, pues hay una iglesia que se ha levantado con poder y autoridad en Cuba. Y así mismo sucede aquí en México. Como están los chamanes por ahí, muchas religiones falsas y muchas cosas raras por ahí que vienen de parte del enemigo. Así mismo como ha sobreabundado el pecado, ha sobreabundado la gracia y ha sobreabundado el poder de Jesús. Dice la palabra, con que el enemigo se levante como río, Dios levantará bandera a favor de su pueblo. Y me decía esta persona, oye, yo quiero involucrarme, quiero saber, quiero hacerme mano de orula, quiero hacerme cosas de brujería y cosas. Yo le decía, por favor, no lo hagas. Si yo hubiera sido otro, yo hubiera dicho, pues, te vas a enredar y a meter en algo que realmente, pues, yo digo, Señor, ayúdame a hacerlo con el amor y como tú responderías. Y le dije, ¿sabe qué? Nada en este mundo puede sustituir el poder restaurador que tiene Dios. ¿Qué tú quieres que estas cosas te den? No, yo quiero prosperidad porque todo me ha ido mal, todo me está yendo mal. O sea, escúcheme. Esto me está yendo mal, no me está funcionando. Que ya le dijo, ¿sabe qué? No hay nada que nosotros podamos lograr lejos de la presencia de Dios. Usted puede hacer brujería, usted puede hacer hechicería, usted puede hacer magia negra, usted puede hacer lo que quiera, invocar chamanes, invocar demonios, invocar a lo que usted quiera. Que si por Dios no es canalizado todas esas cosas, pues usted no puede llegar a ningún punto. Solo en Dios tenemos vida eterna, solo en Dios tenemos sanidad, solo en Dios tenemos la paz que tú estás buscando, solo en Dios tenemos la libertad financiera que tú estás buscando, solo en Dios tenemos la familia que tú estás buscando, solo en Dios tenemos un hogar. Y yo le decía, sí, puede que la brujería te dé una casa, pero no te va a dar un hogar. Puede que la brujería te dé una persona con que tú te acuestes todos los días, pero la brujería no te va a dar un esposo que te valore y te cuide. Puede que la brujería te reúna de personas que te hagan reír y que convivan contigo, pero la brujería no te va a dar una familia. Puede que la brujería te dé dinero, pero la brujería no te va a dar una estabilidad económica. Entonces era eso. El mundo nunca te va a ofrecer lo que Dios te va a ofrecer. Entonces es tiempo de dar consejos alineados a la voluntad de Dios. Cuando terminé de dar consejos a esa persona se le cayeron las escamas espirituales de los ojos y decía, wow, ¿cómo yo no pude ver eso? Pues es cierto, como en mi mente ya el enemigo estaba trabajando con tratar de sustituir la presencia de Dios por todos estos ídolos. Y la palabra de Dios es clara. Mi pueblo padeció, o mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. El pueblo de Dios perece. La creación de Dios hoy está pereciendo muchas cosas. Está cayendo por falta de conocimiento. Y es bueno que nosotros nos levantemos y digamos así las cosas, como son, como lo dice la palabra de Dios. Nosotros no estamos aquí para maquillar la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para decir, ¿sabe qué? La palabra de Dios dice esto, esto y esto. Y así, y como nosotros la vivimos desde el punto de vista de nosotros que somos jóvenes. Sí, pues para finalizar, pues este versículo, pues aquí dice que Dios no puede ser burlado. La intención con la que hagamos, digamos, o lo que sea que hagamos, no podemos burlar a Dios. Siempre Él va a saber la intención de nuestro corazón. Si, ¿por qué queremos decirle eso a esa persona, este consejo a esta persona? Si lo estamos haciendo por obligación, porque quiero ser buena persona nada más, y no es la intención correcta, Claro. no podemos burlarlo. No podemos. Entonces, pues es momento de también buscar e indagar en nuestro corazón cuál es la verdadera intención cuando vamos a la iglesia y no saludamos a un hermano, o si saludamos, o por un lado lo saludamos, le sonreímos y por otro lado le hacemos caras feas. O sea, no podemos burlarlo a él. Si nosotros, si la persona no lo está viendo,
hay alguien que sí lo está viendo y claramente es el Señor y es el más importante. El más importante. Y como dice la palabra de Dios, como decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia, oh Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé? Y bueno, por último, de este versículo. Ay, el versículo todavía no acaba el podcast. No te vayas tú un cafecito. Prepárate, alítate, que esto viene bueno. Todavía nos faltan 2 horas más. Está bueno esto. Llevan 1 hora y media. Órale, y todavía no acabamos. Y todavía no acabamos. Entonces viene bueno. sigue grabando. Ok. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia del fe. Todo lo que les estamos diciendo no es para que solo lo hagamos con los hermanos de la iglesia, solo los que conocen a Dios. No. Tenemos que hacerlo a cada lugar, a cada persona que se nos encuentre. Tenemos que tratarla de la manera que lo hizo Jesús y hablarle, darle los consejos. Todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que dice la Biblia, tenemos que hacerlo todo el tiempo. No podemos ser en la iglesia unas personas y la fuera calle otro. No podemos hacer. Tenemos que empezar a modelar a Jesús en cada uno de los lugares de nuestra vida. Empezar a modelar a Jesús. Y por más que tú trates de esconder la presencia de Dios en tu vida, la gente se va a dar cuenta que tú eres cristiano porque tú portas algo diferente. Entonces, si tú estás orando, si tú estás buscando a Dios, es inevitable de que tu rostro no resplandezca y modele algo diferente que no tiene la multitud. Dice que cuando Moisés subió al monte a orar y cuando descendió, dice que su rostro estaba opacado. No, su rostro estaba resplandeciente. Cuando tú vas a la presencia de Dios, cuando tú formas parte de esta iglesia que hace esta cosa de la que nosotros hoy estamos debatiendo, es inevitable que tú escondas la presencia de Dios. ¿Por qué es inevitable que la escondas? Porque tu rostro va a empezar a resplandecer. Simple y llanamente eso, familia. Y por todo eso queremos resumirlo en un versículo que es Hebreos 10:24. El fin. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amados hermanos, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Amada iglesia que me escucha, no dejes de buscar a Dios, no dejes de reunirte con personas que te lleven a Dios, como muchos hacen en este mundo. Es tiempo de que tú formes parte de esta iglesia. Y hay un punto que queríamos decir, y no es justificable que tú desplaces el tiempo de caridad con todo el tiempo de caridad con tus hermanos por tus ocupaciones. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Reúnete y acércate con las personas que realmente te lleven a Dios. ¿Y por qué? Al principio decíamos, ¿por qué yo tengo que estar en una iglesia? Si lo mismo que recibo en la iglesia lo recibo en mi casa, eso es una mentira del enemigo. Reúnete con personas que te lleven a Dios, reúnete con personas que te acerquen al reino. Los discípulos de la primera iglesia estaban todos juntos, unánimes, porque eso fueron los que realmente invocaron la presencia de Dios, estaban en un solo sentir, en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque estaban anhelando la presencia de Dios. Júntate con gente que realmente anhele la presencia de Dios. ¿Qué consejo es el que nos dicen los ancianos de la iglesia, nuestros líderes, nuestros pastores, a nosotros la juventud? Acércate a jóvenes también que te lleguen a Dios. Acércate a personas, rodéate con personas que te acerquen a Dios también. ¿Por qué? Porque es fácil que uno flaquee. Uno puede flaquear de un momento, uno puede tambalearse, pero si está uno a tu lado que te dé la mano y te levante, tú dices, pues, flaqueé, pero tengo a mi hermano que está a mi lado y me da la mano y me dice, sigue adelante. Otra versión dice, anímense los unos a los otros. Esa es la palabra clave. Es tiempo de que nosotros estemos rodeados de personas que te aporten. ¿Qué personas que te aporten? Personas que compartan la misma visión que tú. Personas que sean creyentes en la fe igual que tú. Personas que realmente amen a Dios igual que tú. No es justo que tú estés en contra de la corriente y estés tú solo luchando una batalla que no es tuya, sino que es de todo. Una batalla de todos. Si somos un cuerpo de Cristo, esta batalla es para pelearla todo el cuerpo, no un solo miembro, amada iglesia. No te dejes de congregar, como muchos tienen por costumbre. Así decía el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, capítulo 10, 24 al 25. No dejaos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Es tiempo de que la iglesia no se aísle más. Usted no fue creado en el diseño de Dios para andar solo, sino para andar en una comunidad. ¿Y en cuál comunidad? En una comunidad cristiana. Hay algo que a mí me había impactado, que tocó mi corazón, y es un testimonio, es una reflexión que quiero hacer. Recientemente
una persona me contó que tenía una reunión familiar, una fiesta, y a pesar de la hora se le olvidó que era la fiesta ese día, un viernes. Es raro que sea una fiesta en viernes. Entonces se le olvidó y ella creyó que era el sábado. Entonces me dice que cuando se dio cuenta eran las 10 de la noche. Eran las 10 de la noche y la fiesta estaba como a 2 horas y media, 3. Y aún así, porque era un compromiso, iba a estar su familia. Jamás iban a volver a reunir como familia tantos de la familia. Ella decidió ir y pasar aunque sea 1-2 horas con la familia. Porque iba a llegar a la 1 de la mañana. Y una fiesta se termina a las 3, ¿no? Las 4. Entonces, justo así tenemos que ser. Ella me decía, es que van a gastar del banquete de la comida. Sabemos que es caro, cuesta 300, 400 pesos el platillo y era una familia de 5, 4, no me acuerdo. Entonces, pues obviamente yo le pedí contar este testimonio y me dijo, bueno, sigo con la historia. Y el domingo de iglesia no fueron, porque era un partido de fútbol y justo, pues, sabemos que estamos en México, el estadio, la iglesia está en Santo Domingo, iba a estar cerrado. Entonces empezaron a justificar en que iba a haber mucho tráfico, iba a haber muchas calles cerradas. Y a mí me dijo que vieron la prédica en línea. Y ella misma me dijo que quería que dijera esto. Muchas veces como nuestra iglesia transmite en vivo las prédicas y se quedan grabadas, muchas veces nos justificamos con que está grabada y la podemos ver después o en el momento, aunque la pongas en el momento. Pero quiero que reflexionemos en que aunque la pongamos en el momento, no es lo mismo que estar en persona. O sea, es algo totalmente diferente. Y a mí lo que me sorprendía era, wow, cómo era tan noche y se levantó y fue a reunirse con su familia. Esa misma actitud tenemos que tomar nosotros cada domingo, cada miércoles o el día que tengamos nuestro servicio. O sea, es una cita que tenemos cada semana, es regresar a casa, es ir a casa. Entonces, pues así haya transmisiones, tampoco justifiquemos que podemos verla después. No justifiquemos en que podemos verla. Siempre hay que intentar ir a la casa de Dios. Yo también hacía una comparación de cuando los hijos se van de casa. Bueno, yo no conozco bien la perspectiva de un papá cuando viene su hijo de visita, pero igual de ser la misma sensación cuando el hijo va a visitar a su papá o el papá siente que vino a visitarlo su hijo. O sea, imagínense cómo se siente una felicidad, hace tanto que no te veía. Y puede que digamos, pero es que voy cada semana voy. Pero en los tiempos de Dios puede que sea una eternidad ver a su hijo regresar a casa. Y por eso mismo queríamos hacer una pregunta. Porque hemos estado hablando sobre la relación que tenemos que tener con Dios, la intimidad que tenemos que tener con Dios. Si nosotros podemos tener una relación, una intimidad en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿por qué es importante ir a la iglesia si yo puedo hacerlo desde mi cuarto, si puedo hacerlo desde el lugar en el que esté? Y justo estábamos meditando en que me vino una parábola. Se me ocurrió este ejemplo. No es lo mismo que tú vayas a ver a un concierto a tu artista favorito a que lo tengas de frente en un momento que puedas ir a visitarlo a su camerino. O sea, no es lo mismo estar a través de mucha multitud y estás y lo estás viendo ahí de frente a que puedas tener una plática bien con tu artista favorito. Es lo mismo con el Señor. Sí vamos a su casa, sí estamos en su presencia y sí en nuestro cuarto podemos estar en su presencia, podemos verlo cara a cara, pero esa es la diferencia. Estando en la iglesia, estamos con todos los hermanos. La importancia de la iglesia es que conocemos a más gente que va por el mismo camino, que nos va a animar, pero cuando es nuestra intimidad es cuando lo vemos frente a frente, cuando podemos tener pláticas sinceras, sincerarnos todo lo que está en nuestro corazón. El ejemplo que les digo, o sea, no es lo mismo estar en una multitud y ver a tu artista favorito que después verlo a solas. O sea, no es lo mismo, va a estar cuando lo tengas de frente, ¿no? Y puedes decirle, soy tu fan o lo que quieras, ¿no? Eso mismo pasa con el Señor y la iglesia y tiene que ir de la mano. No podemos descuidar uno por el otro. Tiene que ir de la mano. Ok, y aprovechando esto, ya casi cerramos. Queríamos hacer una pregunta para todos los que están conectados, todos los que nos van a ver.
y queremos que cada persona que haya escuchado el capítulo hasta este momento, queremos que comparta y queremos que dejes tu comentario. La pregunta es, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué representa la iglesia hoy para tu vida? Déjalo en nuestros comentarios y ahí le vamos a leer y vamos a dar respuesta a cada uno de esos comentarios. Y vamos a iniciar por nosotros. ¿Qué es la iglesia para ti? Pues como dicen, la verdad es que a mí me encanta el lema de nuestra iglesia, que es más que una iglesia, somos una gran familia. En la iglesia yo he encontrado amor, he encontrado restauración, he encontrado amistades, he encontrado tantas cosas. Estar en la iglesia es un lugar que nos debe dar paz, que debemos, nuestras cargas se desaparecen al momento de que entras. ¿Por qué? Porque empiezas a encontrarte con amigos, con familia, que te empieza a animar, que te dice... Gente que te lleva a Dios. Que te dice la palabra. Entonces eso es lo que es ir a la iglesia. Y yo veía un video que no es lo mismo ir a la iglesia que ser la iglesia. Y ya vimos que es ser la iglesia. Tenemos que ser la iglesia. Tenemos que, si vemos a un hermano que está solito, a un nuevo, o vemos algo diferente en alguien que está triste, que está feliz, tenemos que, dice la palabra, ¿no? Tenemos que estar feliz si nuestro hermano está feliz, tenemos que estar triste si está triste. Y siempre, pues, animarlos, darles palabra de parte del Señor. Claro que sí. Y la iglesia para mí es, como dice la palabra, casa de Dios y puertas al cielo. Así que, amado hermano, tú que me estás escuchando, te invitamos a formar parte del cuerpo de Cristo. No importa qué tan lejos estés, recuerda, déjanos un comentario de dónde vives, si te gustaría congregarte, y pues te vamos a invitar y te vamos a dar la información de cuál es la que queda más cercana a tu domicilio. Y pues creo que esto ha sido casi todo. Queda la parte... no por ser última menos importante, que es la de sacar la promesa. La promesa. Así que pues yo la saco, tú la lees. No. Bueno, como quieras. Ok, va, ahí vamos. Una del medio. A ver qué toca ahora. Una lata. Pues ya sácalos todos y hubieras agarrado una del medio o así. Ahí va. Va. Dice, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Éxodo 14:14. Wow. Pues es tiempo de depositar toda nuestra carga, todas nuestras ansiedades, todo lo que nos preocupe, todas las adversidades, todo lo que tengamos que nos impida llegar a Dios, a los pies de Dios, porque Dios va a empezar a pelear por cada uno de nosotros. No importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés pasando, amada familia, déjame decirte, Dios pelea a favor de sus hijos. Está jugando Dios para el equipo ganador. Usted forma parte del mejor equipo. Recuerden que la batalla ya es ganada. Ya ha sido ganada y no tenemos que pelear nosotros, sino el que pelea es el Señor. Y Él lo está diciendo, no nosotros. Decíamos la otra vez, ¿usted pelea para alcanzar una batalla o desde la victoria? Pues nosotros que estamos en Cristo peleamos desde la victoria que ya nos ha entregado Jesús en esa cruz de Calvario, venciendo y dejando expuesto claramente al enemigo en un madero. Jesús no murió porque el enemigo lo mató, sino porque entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Dice la palabra que nadie le arrebató su vida, sino que él le entregó por amor. Así que, amada familia, esto ha sido todo. Espero que le haya gustado este capítulo en el cual hemos hablado del peligro de no congregarse, del peligro de no asistir a nuestra congregación. Espero que este capítulo tú hayas meditado en él, que este capítulo Dios te haya hablado. Esperemos que no nos veas a nosotros como esos jóvenes de que, los chicos que hablan sobre Dios, ¿no? Sino las personas que llevan un mensaje de parte del cielo a través de tu vida. No nos mires a nosotros, somos personas imperfectas que solamente están llevando tu mensaje de salvación. Espero que te hayas sentido identificado con cada uno de los puntos que nosotros hemos hablado, que Dios nos ha ministrado. Quiero que sepan que no es palabra de nosotros, sino es palabra que ya anteriormente hemos orado, hemos meditado en Dios y Dios nos ha puesto el sentir en nuestros corazones de hablar sobre estos temas. Entonces, te invito a que sigas viendo nuestros videos. Recuerda que subimos nuestros podcasts completos en YouTube. También tenemos nuestros cortos en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify. Entonces, te invitamos a que formes parte de esto. Te invitamos a que formes parte de esta familia, de este ministerio que nosotros estamos levantando con la ayuda de Dios. Y pues... reflexionemos acerca de que... Oye, les dejo de tarea que cada uno reflexione, incluso nosotros, que reflexionemos qué tipo de personas o
cuerpo de Cristo estamos siendo. Si estamos siendo de los que nada más asisten a la iglesia o somos la iglesia. Empecemos a darnos cuenta de los pequeños detalles cuando llegamos a la iglesia. Si saludamos, si sonreímos, si hablamos mal de alguien, si hablamos bien de alguien. O sea, hay que meditar y tener cuidado en eso para empezar a mejorar. Claro que sí. Pues, amada familia, es eso. Y pues, recuerden, forma parte de esto. ¿Va? Entonces, hemos sido Raciel. Aranza. Y esto es Generación Radical.